Hermanos, el tema de mi homilía de hoy será sobre el sufrimiento. A veces la frustración del sufrimiento de los inocentes lleva a la gente a perder fe en Dios. Ellos piensan o preguntan, ¿cómo puede haber un Dios todo bueno y todopoderoso si este tipo de cosas puede pasar? Este mundo está lleno de ejemplos del sufrimiento de los inocentes. Por ejemplo, está el coronavirus que te roba de un ser querido. O un joven es maltratado simplemente por el color de su piel. O la gente sufre en diferentes partes del mundo el genocidio, hambre y desastres naturales. Tal vez usted puede recordar algún momento en su vida cuando experimentó un sufrimiento profundo sin merecerlo. En el Antiguo Testamento, el ejemplo clásico de sufrimiento inocente es la persona de Job, de la primera lectura de hoy. Job es un hombre muy bueno y recto, pero de repente le viene un desastre total. Se pone enfermo, pierde a sus hijos, pierde toda su propiedad y se siente totalmente confundido y perdido. Y dice en la primera lectura de esta misa: mis días se consumen sin esperanza, mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver la felicidad. Y luego, ¿qué hacen sus amigos? Los amigos de Job piensan que ellos entienden el problema. Le dicen: Job, si tú estás sufriendo, eso quiere decir que has pecado y ahora estás sufriendo el castigo de tus pecados. Pero Job sabe que eso no es verdad, porque ha sido un hombre muy bueno y santo por toda la vida. Él sabe que no merece todo ese sufrimiento y tiene razón. Con tiempo, lo que pasa es que Jesús descubre que Dios no abandona al que sufre. Incluso en medio del sufrimiento, estamos en manos de un Dios bueno y misericordioso. Este es un mensaje muy importante del libro de Job. Gente de nuestra iglesia, algunos piensan que si yo me arrimo a la iglesia y me acerco a Dios, entonces todo en mi vida debería ir muy bien. Pero eso no es cierto. La oración y la devoción son muy importantes, son esenciales, pero no son una garantía automática contra el sufrimiento. Por ejemplo, cuando viene un tornado, no solo va a golpear las casas de los pecadores malvados. Algunas personas buenas e inocentes también resultarán heridas. El hecho es que a veces le pasan cosas malas a la gente buena y a veces les pasan cosas buenas a las personas malas. Entonces, si el mundo es así, ¿por qué? ¿Por qué sufren las personas inocentes? Hay varias razones. Les voy a dar unos ejemplos de diferentes razones que explican el sufrimiento de los inocentes. Una razón es que a veces la gente sufre por algún error o descuido de alguien. O a veces es porque alguien hace una mala decisión y sufren las consecuencias. A veces es un ataque del diablo, que Él quiere que suframos nosotros. Y a veces Dios nos está probando o dándonos disciplina para que podamos crecer en la virtud. A veces el sufrimiento es simplemente porque este mundo natural en el que vivimos no es perfecto y el cuerpo humano es imperfecto, no siempre funciona bien. Entonces hay varias explicaciones del sufrimiento de los inocentes. Dios no impide que las cosas malas les pasan a las personas buenas,
Pero lo que hace Dios es que nos da la gracia para que cuando pasan esas cosas podemos convertirlas en algo bueno, con la ayuda de Dios. Nosotros no elegimos nuestras aflicciones, pero sí podemos elegir lo que vamos a hacer con ellas. Entonces, ¿qué haremos nosotros como católicos creyentes con nuestro sufrimiento? Yo les ofrezco 5 ideas, 5 consejos en cómo podemos nosotros reaccionar a nuestro sufrimiento. La primera cosa que podemos hacer es orar. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Fue muy común en la vida de Jesús rezar a su Santo Padre. También en su experiencia en el día del Jueves Santo, la noche antes de su muerte, Jesús fue al huerto de Getsemaní y él sintió tristeza y angustia y le habló con sinceridad a su Padre en su oración. Entonces Jesús fue a la oración en medio de su sufrimiento. Su unión íntima con Dios Padre le ayudó a superar su sufrimiento. Y puede pasar lo mismo con nosotros. Nuestra unión con Dios puede ayudarnos a superar nuestro dolor y nuestras aflicciones. Una segunda cosa que podemos hacer nosotros con nuestro sufrimiento es mantener una perspectiva eterna. La vida en este mundo no es todo lo que hay. El alma es algo inmortal. Entonces la justicia de Dios se cumplirá en la vida venidera, no en este valle de lágrimas. En el juicio final, el justo recibirá su recompensa y el injusto o el pecador tendrá que dar cuentas. Entonces hay que vivir con un ojo a la eternidad. Una tercera cosa que podemos hacer como creyentes católicos cuando sufrimos es que tomamos nuestros turnos ayudando y recibiendo ayuda. Y eso pasa durante toda la vida, ayudando y recibiendo ayuda. Por ejemplo, en el Evangelio de esta misa, con la suegra de Pedro, ella aceptó la ayuda de Jesús. ¿Y luego qué hizo? Ella comenzó a servir a los demás. Ella aceptó en su turno ayuda. Y luego tomó su turno para dar una mano a los que necesitaban ayuda. Y así pasa con todos nosotros durante toda la vida. En nuestro sufrimiento podemos ser lo suficiente humildes como para aceptar la asistencia de otros. Y luego, cuando podemos, volvemos ayuda a los que tienen necesidad. Una cuarta cosa que hacemos en nuestro sufrimiento es que el sufrimiento nos hace más compasivos. La persona que ha sufrido es más capaz de entender a otro que sufre. Es más capaz de consolar porque comprende qué es sufrir. Debido a que nosotros hemos sufrido, podemos relacionarnos mejor con otras personas en su sufrimiento. Nos sentimos más cómodos sentados al lado de los que sufren. Visitamos a los enfermos y a los moribundos para recordarles que no están solos. Y no estamos ansiosos en su presencia porque entendemos lo que están sufriendo. Hacemos lo que podemos para aliviar el sufrimiento de otras personas. Y todo eso hace parte de la compasión. Otra cosa que podemos hacer, mi último punto, es que unimos nuestros dolores al sufrimiento de Cristo. Cuando elegimos aceptar los elementos del dolor en nuestra vida y unirlos a la pasión de Cristo en la cruz,
entonces nuestro sufrimiento se convierte en una participación en la obra salvadora de Jesucristo. Nuestro sufrimiento entonces tiene significado porque se convierte en un sufrimiento redentor, unido a Cristo. Podemos ofrecer nuestro sufrimiento como un sacrificio unido al sacrificio de Cristo, por el bien espiritual de todos. Este es el significado. Todos estos 5 puntos van juntos como el significado cristiano de nuestro sufrimiento. Y es uno de los tesoros más preciosos de nuestra tradición católica. Aquellos que tienen una sólida comprensión cristiana del significado del sufrimiento serán sostenidos por su fe durante cualquier tragedia o dificultad. En realidad, crecen en sabiduría y santidad a medida que pasan a través de las aflicciones. Entonces, hermanos, nuestra hermosa tradición espiritual católica nos ayuda a darle sentido al sufrimiento. Cuanto más estemos en contacto con esta profunda sabiduría, mejor estaremos preparados para superar las tragedias en nuestras propias vidas. Y así, mejor podremos alentar a nuestros hermanos y hermanas cuando ellos sufren en sus momentos de necesidad.